Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 20 de noviembre del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando En Conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esa aplicación usted la puede descargar de manera gratuita. Y si usted entra en éxito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Aquí recibo el saludo de Walter Roberto Méndez, Javier Martínez desde Atlanta, Dimitri Lukic, Juan Herrera en Tampico, Herbert Africano en Valer, Estado Trujillo, nuestra querida Chere Ramos Graterol en Caracas, Edgar Bravo en Madrid, María Alejandra Alfonso en Gainesville, María Mercedes Velázquez en Lakeland, Eberto Díaz aquí cerca en Hialeah, Silvia Ascanio en Houston, Miguel Fagundes en Barcelona, España, Guillermo Lozada en Johns Creek, Georgia, Niroski de Los Ángeles, buenos días Niroski, Walter Roberto Méndez en La Paz, Bolivia, y Belice Mujica en Santiago de Chile, Victoria Ambrosino en México, Naftalí López en Fort Lauderdale. El amigo Juan Acuñas hoy está con su camión por Cedar City, en Utah. Xavier Miguel nos saluda desde Barcelona, en España. Carlos Acosta se presenta como el original, no nuestro compañero aquí en la radio. Carlos Acosta, el original, está en Houston. Magali Hernández en Dublín. Luis Trestini en Tucacas. No, perdón, él está, imagínense, él está lejísimo. Luis Trestini está en Kuala Lumpur y con ganas de volver a Tucacas. Ana Gersoni en Italia, Edith Escobar en Valencia, Venezuela, Henry Moreno en Atlanta. Henry Moreno, este es otro, este es Henry Moreno Hernández. Saeda Bon en Kissimmee, Abelino Freitas en Lisboa, Gloria Herrera en Bogotá, Jesús Grajirena en Caracas, Carlos Cupelo en Katy, Texas, Hugo Boscán en Játiva. Gracias a todos, pues, por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César Miguel. Y aquí mandan saludos Kitty Gocha desde Portugal, Luisa Castillo desde Weston también, Luis Saga desde Santiago de Chile, Trino Fernández en Trujillo, Geisha, como sabemos, en Buenos Aires, Raquel Lucena en Tampa. Total, venezolanos regados por el mundo, como dice Keller Arte. Así es. Laura Rodríguez en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez allá en Madrid en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Hola, muy buenos días. Feliz miércoles para todos y felicidades para Laurita, que es la magallanera del equipo. Jesús Carreño en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, 20 de noviembre, es el día de San Edmundo Rey, San Gelasio I Papa, San Adventor de Turín, San Ampelo Mártir, San Basilio de Antioquía. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy a la luna menguando en Leo. La luna de Leo es la luna en la que usted por fin reina y se impone. Es la luna en la que por fin van a reconocer todos sus méritos, todos sus esfuerzos. Reina por un día, rey por un día, o por varios días. Luna menguante en Leo, sol en Escorpio, este miércoles 20 de noviembre del año 2024. Hoy es el día de la Revolución Mexicana. Cada 20 de noviembre se conmemora
Uno de los acontecimientos históricos más relevantes es cuando se conforma el Estado mexicano. Es un día feriado. Bueno, en México toman feriado desde antes. Francisco Madero proclamó el Plan de San Luis el 20 de noviembre de 1910, incitando a los mexicanos a rebelarse contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien había estado gobernando durante 36 años. Es el Día Internacional de los Derechos del Niño, o Día Universal del Niño. Es también el Día de la Industrialización de África. Es el Día Internacional de la Memoria Transsexual. Leo acá, el origen de este día es en 1998, gracias a Gwendolyn Ann Smith, una mujer transensual que decide rendir un tributo a una mujer afroamericana llamada Rita Hester, igual transexual, que fue asesinada el 28 de noviembre de ese año. Bien, el programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Boston con Carlos Blanco, estratega político, profesor universitario. Con él vamos a abordar la declaración que dio desde Río de Janeiro el secretario de Estado Antony Blinken, quien consideró ya formalmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. En Madrid vamos a conversar con Luis Rodrigo de Castro, profesor de la Universidad CEU San Pablo. La reacción de Vladimir Putin, quien ha actualizado lo que él llama la doctrina nuclear, luego de la autorización por parte de Biden de utilizar armas de largo alcance en manos de los ejércitos ucranianos. En Brasilia vamos a conversar con Bia Barbosa, de Reporteros Sin Fronteras, a propósito de un informe que levantaron sobre las restricciones a la libertad de prensa en Venezuela. En Lima vamos a conversar con el periodista y analista internacional Ariel Segal, a propósito de la situación planteada en el Medio Oriente. El enviado especial Amos Hochstein estuvo en Beirut ayer, hoy está en Israel y aparentemente está cercana un alto al fuego, un acuerdo entre el Hezbollah e Israel. Y vamos a conversar con Daniel Moreno, director de Marco Olivier Collection, en medio del Miami Art Week. Se le ofrece la feria Spectrum Miami del 5 al 8 de diciembre. Tendremos las esculturas de este gran artista sudafricano, Marco Olivier. El foro de hoy, muy interesante: soledad y aislamiento en la migración, comprender y superar el desafío. Esa sensación de soledad tan fuerte, de aislamiento, de pérdida que tiene el migrante. Lo vamos a abordar con el sociólogo Tomás Páez Bravo, quien es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Él está en Madrid. Y en Caracas está el doctor Ángel Oropesa, psicólogo, profesor titular, jefe de cátedra de Psicología Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Ese es, pues, el programa que hemos preparado para el día de hoy, 20 de noviembre del año 2024. El 20 de noviembre de 1789, Nueva Jersey se convierte en el primer estado que ratifica la Constitución. El 20 de noviembre de 1815 se firma el Segundo Tratado de París. Allí Francia y sus aliados acuerdan que Francia pagará indemnizaciones después de la batalla de Waterloo. Así terminan ya de manera definitiva las guerras napoleónicas. El 20 de noviembre de 1889 nació Edwin Hubble, quien demostró la existencia de galaxias más allá de la Vía Láctea y descubrió pruebas de un universo en expansión. Hubble, en cuyo honor ha sido nombrado el famoso telescopio, también desarrolló un sistema de clasificación de galaxias que todavía se utiliza en la actualidad. Como comentábamos, el 20 de noviembre de 1910, Francisco Madero publica el Plan de San Luis Potosí, donde denuncia al presidente Porfirio Díaz y se proclama presidente. Empieza así la Revolución Mexicana. El 20 de noviembre de 1910 muere
el famoso novelista y anarquista ruso León Tolstoy. El 20 de noviembre de 1917 Ucrania se convierte en una república. Fue por poco tiempo porque después cayó bajo la garra, se liberó de los zares y cayó pronto bajo la garra de los comunistas. Hoy está cumpliendo 82 años el presidente Joe Biden. Nació el 20 de noviembre de 1942. El 20 de noviembre de 1945, el Tribunal Militar Internacional, formado por jueces de Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, comienzan el juicio a 24 líderes y criminales de guerra nazis en la ciudad de Nuremberg, en Alemania. Comienzan los juicios de Nuremberg. El 20 de noviembre de 1947, en la abadía de Westminster, en Londres, la princesa Isabel de York se casa con el teniente Felipe Mountbatten, duque de Edimburgo. Hoy cumple 68 años Bo Derek. Cuando era jovencita, en 1979 fue la mujer perfecta, la mujer Ten, en la famosa película de Blake Edwards. Enloqueció a más de uno. El 20 de noviembre de 1962 termina formalmente la crisis de los misiles en Cuba, cuando el presidente Kennedy se compromete a no invadir la isla, y la Unión Soviética acepta pues retirar sus misiles nucleares de Cuba. El 20 de noviembre de 1975, a los 83 años y después de 39 en el poder, finalmente falleció Francisco Franco, el generalísimo, el caudillo de España por la gracia de Dios, como le gustaba llamarse y como estaba acuñado en las pesetas, en las monedas españolas. Digo finalmente porque tuvo una larga agonía de varias semanas, donde estaba, hoy se muere Franco, hoy muere Franco, y no, permaneció en terapia intensiva por mucho tiempo. Hablando de agonías, el 20 de noviembre de 1791, Wolfgang Amadeus Mozart, de apenas 35 años, cae en su lecho de muerte. Mozart fallecería 15 días después, el 5 de diciembre de 1791, apenas de 35 años. El 20 de noviembre de 1805, Ludwig van Beethoven estrena su única ópera, Fidelio, en Viena. El 20 de noviembre de 1941, en la ciudad de Nueva Orleans, nació Malcolm John Rebennack Jr., mejor conocido como Dr. John. El editorial con César Miguel Rondón. Vamos a hablar de un error llamado Petro. Al señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, le gusta la palabra error. Suele utilizar ese calificativo en circunstancias bastante particulares. Uno de sus errores más sonoros ocurrió nada menos que en la ciudad de Berlín, cuando estando allí le dijo a un auditorio de connotados locales, es decir, de connotados berlineses, que el derribamiento del muro de esa ciudad había sido un error. Imagínese usted ir a Berlín a decirle a los berlineses: mira, ese muro que ustedes tumbaron fue un error, chico. Pero así es el señor Petro. El error más reciente que ha encontrado lo encontró en Venezuela, donde dijo que las elecciones del 28 de julio habían sido un error. A ver si entendemos. Voy a leer la noticia tal y como está escrita. El presidente colombiano Gustavo Petro dijo este martes 19 de noviembre que las elecciones presidenciales en Venezuela fueron un error por la forma como se realizaron, además de cuestionar al gobierno de Nicolás Maduro por su manejo oscuro de los resultados. En una entrevista con el medio U Globo, durante su participación en la cumbre del G20, el mandatario del vecino país aseguró también que el bloque con el que intentó presionar a Maduro para la publicación de las actas, en el que participaron Colombia, Brasil y México, ya no es posible.
El colombiano añadió que la exigencia de un cambio radical de gobierno en este momento no es realista. Pero yo creo que va a haber un momento en donde Venezuela sepa, su pueblo sepa, que poniéndose de acuerdo él mismo sobre cómo va a blindar su país de agentes nocivos para su sociedad. Este disparate obviamente es una cita textual. Sigo leyendo. De esos supuestos agentes mencionó a los países interesados en el petróleo que se produce en territorio venezolano, sin hacer alusión a ninguno en específico. Cito, yo creo que un frente común sobre Venezuela, cualquiera que sea la política, ya no va a existir. Creo que fueron un error las elecciones. Miradas después, yo fui partidario de que se hicieran, pero no hay un voto libre si hay un bloqueo. Fin de la cita. A ver. Dice este señor Petro, voy a repetir esta cantinflada, pero sin la pretensión, ni la gracia, ni el talento de don Mario Moreno Cantinflas. La exigencia de un cambio radical de gobierno en este momento en Venezuela no es realista, pero yo creo que va a haber un momento en donde Venezuela sepa, su pueblo sepa, que poniéndose de acuerdo él mismo sobre cómo va a blindar su país de agentes nocivos para su sociedad. Casi me recuerda la letra aquella que cantaba Trino Mora, sé tú mismo contigo mismo. ¿Qué es eso? Mire, señor Petro, el pueblo venezolano se puso de acuerdo consigo mismo y votó de manera masiva y abrumadora en esas elecciones del 28 de julio que fueron cualquier cosa menos un error. Dice este individuo Petro que en Venezuela no hay un voto libre si hay un bloqueo. No, se equivocó, señor Petro. El bloqueo lo acusan son los cubanos. Está bien que en su imaginario y su ideario izquierdista usted asuma que Venezuela es colonia de Cuba. Pero, atención, el bloqueo está en Cuba, según los cubanos, que mire que hay gente que lo duda. Venezuela no. De manera tal de que en Venezuela hay un voto, se dio un voto libre, plenamente libre. Los venezolanos fueron y votaron de manera libre y decidieron que Nicolás Maduro no puede seguir siendo el presidente de los venezolanos. Y lo decidieron con una votación abrumadora, 70-30 fue la relación. De manera que las elecciones de Venezuela fueron lo que usted quiera, menos un error. Quizás, quien quita, a lo mejor el error es que usted despache desde el Palacio de Nariño. Quizás. Dios. 9:19, una pequeña capicúa, una pequeña pausa, y ya regresamos con las noticias más importantes de este miércoles 20 de noviembre. A las 9:22 vamos con las noticias más importantes del día. El gobierno de Joe Biden está comenzando a referirse a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. En reconocimiento, es el reconocimiento más firme hasta ahora de que el candidato de la oposición ganó las elecciones presidenciales del pasado mes de julio. El secretario de Estado, Anthony Blinken, informó a sus socios sobre la decisión en una reunión celebrada ayer en el marco del Grupo de los 20 en Río de Janeiro. Si bien Estados Unidos y otros países han concluido anteriormente que González Urrutia tenía más votos que el actual hombre fuerte Nicolás Maduro, el gobierno de Biden no había llegado a utilizar el término presidente electo hasta ahora. La medida está diseñada para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha afirmado que ganó las elecciones sin proporcionar, sin embargo, ninguna prueba. Referirse a González como presidente electo no significa que Estados Unidos eventualmente llamará a la figura de la oposición presidente legítimo después de el próximo 10 de enero, cuando se supone debe tomar posesión. Veremos qué ocurre. En todo caso, como sabemos, Donald Trump asume el poder el 20 de enero, 10 días después. ¿Qué significa esto? Vamos a Boston para comentarlo con el doctor Carlos Blanco, economista, estratega político y quizá el asesor político más cercano y más antiguo que ha tenido
María Corina Machado. Carlos, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Un placer de nuevo estar contigo en el programa. Gracias, Carlos. ¿Cómo ves, cómo interpretas este detalle, esta decisión del secretario de Estado de, en el contexto, en el marco del G20, referirse a González Urrutia como presidente electo de Venezuela? Bueno, esto es un paso de avance fundamental en la dinámica de regreso a la democracia y a la libertad en Venezuela, porque el reconocimiento de Edmundo, no solamente como el candidato que tuvo más votos, sino ahora como presidente electo por parte de Estados Unidos, es una demostración de una decisión política del gobierno de Biden, por una parte, pero al Ujú, mismo tiempo es una señal, yo diría, de complementación con lo que puede ser esperable de la política del nuevo gobierno de Trump, en el sentido de que se está intensificando la presión de los Estados Unidos y en general la presión internacional para que haya el cambio político en Venezuela que el pueblo venezolano ya decidió. No nos olvidemos que esta misma semana acaba de producirse una declaración de Borrell a nombre de ujú. Josep Borrell, a nombre de la Unión Europea, en la cual anuncia sanciones y anuncia más presión sobre el régimen de Maduro para que acepte la realidad del cambio político que fue decretado por el pueblo venezolano el 28 de julio. Entonces creo que se está configurando este movimiento internacional y nacional hacia el reconocimiento como presidente electo y por lo tanto como la persona que debe tomar posesión de la presidencia de la República próximamente. Y si el 10 de enero no ocurre eso, es decir, González Urrutia no puede ir a Venezuela o si va, la dictadura lo encarcela y es Nicolás Maduro el que, como algunos sospechan, se termina de juramentar. ¿Qué ocurre entonces, Carlos? Mira, César Miguel, esto yo creo, yo quisiera explicarlo sucintamente, pero bien. A ver. El, el 10 de enero, muchos lo toman como es natural, como una fecha en la que debe pasar algo, Ujú, pero como si todo lo demás estuviera estático y lo único que debería cambiar el 10 de enero es que Edmundo González Urrutia entre al Palacio de Miraflores y si no entra al Palacio de Miraflores, entonces esto carece de sentido, lo que él ha dicho, lo que dicen los gobiernos, etcétera. No, el 10 de enero es una fecha en construcción, es una dinámica en construcción. Desde ahora en adelante, bueno, como ha ocurrido ya, pero estoy refiriéndome en la fecha en la que estamos hablando, desde ahora en adelante, hasta el 10 de enero, hasta ujú. enero, debe ocurrir procesos dentro y fuera del país que cambien el panorama y que le hagan a Maduro y a su régimen más barato negociar su salida que intentar quedarse a la fuerza como ha hecho hasta ahora. Es decir, el 10 de enero es el símbolo de este proceso que tiene que seguir, profundizarse para que se fragmente el régimen, que está muy fragmentado, para que las fuerzas que lo han apoyado sigan en ese proceso de disgregación. Está disgregada la alta dirección política del madurismo, unos enfrentados a otros y poniendo presos a esto por un ratico y los encapuchan, los ponen presos, los sueltan, etcétera. Está ese juego dividido internamente. Están los mandos militares también divididos. Están las fuerzas policiales también en este proceso y hay una dinámica de organización sumergida en la sociedad venezolana para no abrir posibilidades de más represión y ese proceso organizativo en el país de división y fractura dentro del régimen va a conducir, puede conducir, si se desarrolla de una manera adecuada, al cambio político
próximamente. Yo creo esa fecha está en construcción y es una fecha que va a tener elementos que hoy no vemos, pero que veremos oportunamente en todo este proceso. Mientras llegamos a esa fecha, sin duda pivotal, aunque como bien defines, va en construcción, el señor Jorge Rodríguez, que sigue siendo un factotum de poder importante en el régimen, ha pedido nada menos que condenar por traición a la patria a Edmundo González Urrutia, María Corina Machado, Leopoldo López, Juan Guaidó y Julio Borges. Este quinteto. Hay una circunstancia importante, Carlos. De los 5, solo María Corina Machado, entendemos, está en territorio nacional. ¿Qué puede ocurrir? Mira, María Corina está, sí, dentro de Venezuela, está corriendo altísimo riesgo. Ha tomado una decisión más que política existencial, que es quedarse en Venezuela, pase lo que pase. Entonces, obviamente está en peligro, pero ella está al mando, está en la dirección estratégica de todo este movimiento y es el símbolo de esa resistencia que el país está haciendo, porque hay una cosa importantísima, César Miguel. En otras oportunidades, en esta historia larga de 25 años, donde hemos envejecido varios, no tú, pero yo sí. No, Este, yo también. bueno, Eh, en esta historia hemos tenido momentos de auge y momentos de caída, victorias y fracasos. Pero en estas circunstancias, ese ciclo no solo no se ha cumplido, no ha habido una victoria y un fracaso, sino que ha habido victorias primarias, 28 de julio, y estamos en el arco superior de este movimiento, que es que vamos acumulando más fuerza, que vamos con una estrategia clara para construir este 10 de enero y para que el mundo tome posesión con los factores que evidencié antes. Y yo creo que el próximo paso en el cual confío es que María Corina va a salir de allí a un gran evento en las calles de Caracas en algún momento, o en las calles de Venezuela en algún momento, cuando esta situación cambie. Creo que estamos haciendo todo, los de adentro, sobre todo los que están dentro de Venezuela y los de afuera, para que ese cambio político ocurra al menor costo posible para la sociedad venezolana. Dios te oiga. Amén. Una última pregunta, Carlos. Comenzamos hablando por la designación, ya el reconocimiento del señor Blinken de González Urrutia como presidente electo. Eh, a todas estas, ello ocurre en Río de Janeiro, en el marco del G20, donde el señor Petro suelta una suerte de cantinflada de que las elecciones fueron un error, que es imposible un frente común en el caso venezolano. El señor Lula mantiene sus distancias y ya lo comentaste. Borrell, a nombre de la Unión Europea, asume que también es González Urrutia el presidente electo, Estados Unidos y una buena cantidad de países en América Latina. ¿Con qué cuenta el señor Maduro a estas alturas? Con la mandarria. Es lo único que cuenta. Maduro no tiene fuerza. Maduro lo único que cuenta son con, y parcialmente, ¿ah? Con Mm. grupos policiales del SEBIN, del DIGESIM, de la Policía Nacional, etcétera. Eso es lo único con lo que cuenta Maduro. No tiene apoyo popular. Están inventando ahora lo de las comunas otra vez, que eso lo inventan cada cierto tiempo. Cuando se les acaba el repertorio, inventan lo de las comunas. No tienen gente. No tienen gente. Claro, si los presionan, si les van a dar algo, harán la simulación, pero no tienen gente. Perdieron el alma del venezolano. El alma del venezolano está en otro lado, está en el lado del cambio. Ha luchado por eso. Si las elecciones hubiesen sido limpias, que no lo fueron, por las Ujú. condiciones del régimen, del CNE, todo lo que sabemos, Maduro no habría tenido votos, como no los tiene cuando realmente se cuenta sin presión los votos, por ejemplo, en las universidades.
en la Universidad Central lo que acaba de ocurrir. La plancha de Maduro no sacó nada, 500 votos sobre 10.000. Es decir, estamos hablando de un cambio social profundo que ya se produjo. El régimen de Maduro está caído. Solo le queda el soporte de las policías, del garrote, de las prisiones, de las condenas, pero no tiene nada que lo soporte. Ya. Carlos, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Un placer, César Miguel. Buen día, buena semana y buen tiempo por venir. Buen tiempo, así será. Carlos Blanco es un destacado viejo dirigente político y ha sido desde un principio pues el que se asesoró, mejor dicho, a María Corina Machado. Estamos en internet, en la radio, eso me dicen, ¿no? En la radio allá con razón. Muy bien, ese es el problema que está pasando en el YouTube. Por Éxitos 107.1 FM. Son las 9:42 de la mañana. Toma nota de este número, por favor. 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. La doctora Burgos es una abogada venezolana con más de 25 años de experiencia en temas migratorios aquí en Estados Unidos. Ella, como abogada, está licenciada para trabajar temas de migración en los 50 estados de la Unión y en Puerto Rico. Y si te encuentras en Venezuela, llama al 0212-771-3040. 0212-771-3040. Esa llamada va a repicar sin costo adicional aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. La doctora María Trina Burgos es tu abogada venezolana de inmigración. 305-468-0044. Repito, 305-468-0044. Como habíamos comentado en las noticias, Vladimir Putin ha actualizado lo que se denomina la doctrina nuclear de Rusia. Según esta doctrina actualizada, Moscú considerará una agresión de cualquier estado no nuclear, pero con la participación de un país nuclear, como un ataque conjunto contra Moscú. País no nuclear es Ucrania, pero lo es Estados Unidos, y la referencia viene por las armas de largo alcance que, según las informaciones, ya está usando Kiev. Vamos a Madrid. Allí está Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. Luis, muy buenos días, muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Muchas gracias por atendernos. A vosotros, como siempre, muy buenos días. Luis, a ver, ¿qué significa esta actualización de la doctrina nuclear rusa? Pues básicamente es decirle a Estados Unidos que tenga cuidado con las armas que suministra Ucrania, porque va a entender que ese ataque que pueda llevar a cabo con esas nuevas armas que el presidente Biden autorizó a su homólogo Zelensky, puede suponer que sea considerado como un ataque mayor y podamos ver o también acabar viendo el uso de armamento nuclear, ¿no? Es poner al día una estrategia nuclear. Esto no atañe tanto a esa implicación en los efectos de la guerra, porque son actualizaciones que los estados pueden ir haciendo y lo podemos ver en cualquier estado dentro de ese contexto que es la normalización de las actualizaciones de las estrategias. Pero en un contexto como este de guerra supone, de manera muy diplomática, decirle a Estados Unidos que tenga cuidado con qué armas autoriza a Kiev a usar, porque puede suponer un nuevo paso en esa escalada y acabar llevándonos a una estrategia o a un escenario nuclear que ninguno queremos llegar a ver. Pero ¿cuál es el riesgo real nuclear, Luis? Porque la advertencia es así como
en una pelea de camorra, cuidado con lo que haces, pero igual no se pasa a la acción. En este caso, ¿se pasaría realmente a la acción? ¿Cuál es el verdadero riesgo? Yo, si el contexto fuera otro, diría que habría más riesgo, pero estamos en los últimos meses, últimas semanas, hoy justo 2 meses para que la nueva administración Trump entre en funciones, 20 de enero, 20 de noviembre hoy. Si hubiera otra administración que no fuera la segunda administración Trump, el matiz sería diferente. Pero esto no se nos tiene que escapar. ¿Hay riesgo? Yo creo que también desde el Kremlin están reforzando posiciones para de cara a esa entrada en funciones de la administración Trump 2 y con esos postulados más de corte pacifista que a priori está manifestando el presidente electo de querer acabar con la guerra. Yo creo que de cara a esa futura negociación, el Kremlin también se está rearmando, está fortaleciendo las posiciones para partir con una ventaja o con la mayor ventaja posible en un escenario de negociación. El presidente Trump ha dicho que su intención es acabar con la guerra, que lo puede hacer en un breve plazo de tiempo, pero no ha desvelado las cartas del cómo, ¿no? Lo que podemos decir, la letra pequeña, y eso es lo que también, hasta que se sepa, hace que las dos facciones, las dos partes estén extremando y maximizando su potencial. Sin exagerar en el carácter especulativo a estas alturas, ¿verdad? Cuando solo vemos que viene el perro con sus fauces hacia nosotros, no sabemos todavía qué va a hacer. Pero en este momento podemos apelar a algunas evidencias. Cuando estuvo Zelensky en Estados Unidos la última vez, se reúne con el señor Trump brevemente y el señor Trump le habla es de Putin, a lo cual el señor Zelensky tiene que llamarle la atención. Es sabido, conocido por todos, que hay una relación entre el señor Putin y el señor Trump. Además, el señor Trump dijo que él podía resolver esa guerra en un día. Él acababa la guerra en un día. Teniendo esos elementos en cuenta, Luis, ¿por qué Biden autoriza las armas largas cuando está por salir de la Casa Blanca? ¿Y cuál es el elemento real que está privando tanto en el Kremlin como en la Casa Blanca en este momento? Bueno, yo aquí lo primero que diría es que el presidente Biden, por muy presidente cojo que ya sea, como se conoce un poco en el argot de la política americana, precisamente porque ya tiene un sucesor y ya está en esa fase de transferencia del poder, hasta el segundo antes de dejar la Casa Blanca, él sigue siendo el presidente pleno en funciones. No existe eso que se da, por ejemplo, en algunos países de Europa, de una presidencia en funciones limitada en cuanto a las prerrogativas. Eso es lo primero que yo mencionaría. Ante esta incertidumbre, puesto que Putin está en contacto con el presidente Trump, con parte de su equipo, y el presidente Trump todavía no ha desvelado esa letra pequeña, si va a suponer pues alguna cesión territorial de Ucrania, el cómo va a llevar o quiere él implementar eso. Yo creo que también la administración Biden en estas últimas semanas quiere maximizar también esas posibilidades de la administración Zelensky, de la parte ucraniana, y que de cara a esa posible negociación el presidente ucraniano llegue en las mejores condiciones posibles, ¿no? Y puesto que ya las elecciones han pasado en Estados Unidos y ya se ha visto el resultado, yo creo que él quiere dejar a Zelensky, con quien él sí que tiene una excelente relación, si la comparamos con la que tiene con Putin, que no hay relación, dejarle en la mejor situación posible, ¿no? Es como cuando un familiar fallece y le deja toda la herencia al que es su ojito derecho para beneficiarle de cara a lo que le pueda venir. Pues utilizando este símil, yo creo que el presidente Biden está intentando hacer algo parecido con el presidente Zelensky ante la incertidumbre del cómo el presidente Trump va a poner esa intención que tiene de acabar con la guerra en un día, de ponerla en marcha. Luis, muchas gracias por atendernos en esta mañana. A vosotros, como siempre, un placer. Luis Rodrigo de Castro es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo, allá en Madrid. El reloj indica en este momento las 9:51. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia?
Bueno, César, ayer SpaceX canceló un esperado intento de aterrizaje con el propulsor durante la sexta prueba de Starship, el cohete de sistema más poderoso jamás construido, como se le conoce. El presidente electo Donald Trump estuvo presente y se unió al director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, en el evento, en otro ejemplo del creciente papel de Musk en la órbita de Donald Trump. La captura se canceló debido a los problemas de hardware cuando el propulsor intentó un aterrizaje de precisión en los brazos o como se conocen palillos chinos de la estructura de lanzamiento. La nave espacial Starship permaneció intacta al amerizar en el Océano Índico. SpaceX todavía considera que la misión fue un éxito, incluso sin la captura con el propulsor, ya que Starship encendió uno de sus motores Raptor con éxito mientras estaba en el espacio por primera vez. Eso dijo la compañía. SpaceX planea usar Starship eventualmente para transportar convoyes de personas a la Luna y Marte. Le queda poco tiempo porque se espera que sea en el año 2026 cuando lleve astronautas para aterrizar en la Luna. Bueno, no sirvió la prueba, fue un fracaso, pero fue un éxito. Sí, bueno, fue un fracaso en una parte y un éxito en otra, pero por ahora el hecho de salir y que las cosas no salgan bien no luce muy esperanzador en vista a que solo faltan 2 años para cumplir con la primera meta. Bueno, ya veremos. Gracias, Flor Alicia. La ONG Reporteros Sin Fronteras y 7 organizaciones aliadas publicaron un nuevo informe sobre la censura y represión que enfrenta la prensa venezolana tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. El documento, titulado Restricciones a la libertad de prensa y asfixia mediática en el contexto electoral en Venezuela, revela que entre el 1 de julio y el 28 de agosto se registraron más de 228 violaciones a la libertad de prensa y el encarcelamiento arbitrario de al menos 8 periodistas. Vamos a Brasilia. Allí está Bia Barbosa, coordinadora de incidencia de precisamente la ONG Reporteros Sin Fronteras para América Latina. Bia, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola, César Miguel. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfectamente, Bia. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por ayudarnos a difundir este informe que nos parece tan importante. ¿Qué es lo más relevante que encontraron en el informe, Bia? Bueno, de hecho es importante decir que los hallazgos del informe no son una sorpresa, lamentablemente, para las organizaciones que, como nosotros desde Reporteros Sin Fronteras, hacemos un seguimiento de la situación de la prensa en Venezuela. Venezuela, por ejemplo, ocupa el puesto 156 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras este año, de 2024. Pero lo que es importante, el informe documenta, a partir de información recaldada por 4 organizaciones locales y por más de una treintena de entrevistas con periodistas de medios de comunicación nacionales, regionales, extranjeros, un amplio conjunto de diferentes tipos de ataques contra la prensa venezolana ocurridos desde en el marco de las elecciones, pero también hace una información de contexto de lo que pasa con la prensa en el ámbito del gobierno Maduro y las dificultades que se intensificaron muchísimo después de los comicios. Entonces, además de las violaciones que mencionas en el inicio, recordamos lo que pasó con periodistas extranjeros que fueron detenidos arbitrariamente, expulsados del país, que al menos 8 periodistas siguen encarcelados arbitrariamente en Venezuela, que hubo en el marco de las elecciones por lo menos 45 casos de discursos estigmatizantes contra la prensa y que las agresiones se llevaron a cabo por agentes estatales, pero también por los llamados colectivos, que son grupos armados asociados al gobierno y que a los que se les ha delegado la misión de proteger la revolución, ¿no? Y de acuerdo con que los testimonios que recopilamos en el marco de este informe, los colectivos realizaron ataques armados en contra de ciudadanos en puestos de votación, además de otras acciones intimidatorias contra la prensa en general. Entonces hay todo un aparato de represión
que puso en marcha el gobierno de Nicolás Maduro, que además de tener aislado intencionalmente e internacionalmente a Venezuela, ha silenciado los de las periodistas locales y restringido el acceso a los profesionales de medios extranjeros. Vía, ¿qué puedes decirnos de los 8 periodistas que están en la cárcel ahora? Bueno, incluso es importante decir que estos son los casos más emblemáticos que logramos recopilar desde Reporteros Sin Fronteras para la misión, pero el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos se registró la detención de al menos 16 periodistas y comunicadores sociales durante el periodo del informe, y la mayoría de ellos después de las elecciones del 28 de julio. Bueno, lo que pasó es que los cargos de los que les acusaban desde terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad, cuyas penas oscilan entre 12 y 20 años de cárcel. 5 de los casos fueron acusados a través del uso de la ley contra el odio, que es una herramienta que está muchísimo utilizada por el gobierno Maduro para silenciar no solamente a la ciudadanía, pero a los periodistas, y varias de estas detenciones presentaron múltiples irregularidades, como arrestos sin imputación de cargos o la celebración de audiencias sin respetar el debido proceso. Previo a la investigación de los delitos, los capturados fueron prematuramente sentenciados a 45 días de prisión. Este plazo se ha vencido y todavía siguen en prisión. Y asimismo a muchos se les ha negado la asistencia de abogados privados y de confianza. Entonces, una de las recomendaciones que hacemos al informe, y por supuesto que conocemos la dificultad de diálogo con el gobierno Maduro en este momento, pero hacemos una recomendación y pedimos apoyo a la comunidad internacional para que haya de inmediato una liberación de estos periodistas que fueron detenidos arbitrariamente. Vía, comparando la situación encontrada en este informe con los hechos previos, los informes previos, ¿pueden ustedes determinar que la situación se ha ido agravando? Seguro que sí. Sabemos que, por ejemplo, desde 1999, más de 400 medios de comunicación han sido cerrados a través de distintos instrumentos que han promovido un clima de intimidación, miedo y censura en la prensa, pero lo que pasó desde el proceso electoral es una intensificación. En el gobierno Maduro, además del arresto de los periodistas, que es según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es el número más grande de arrestos de periodistas en la región en un periodo tan corto de tiempo. Hubo también un cierre de centenas de medios de comunicación. Y los cierres fueron, por ejemplo, ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la CONATEL, alegando que la mayoría de las emisoras estaban operando de forma clandestina. Hubo también casos de bloqueo para acceso web, al menos 30 portales informativos de organizaciones no gubernamentales, la anulación de pasaportes de periodistas desde el día 28 de julio, una anulación que no responde a criterios establecidos y claros y que responde a una práctica de intimidación y restricción a la movilidad de la ciudadanía y la prensa inclusa. Entonces, son no solamente ejercicios de censura directa contra los medios, sino la promoción de un ecosistema donde priman la estigmatización y las amenazas en contra de los periodistas, configurando lo que decimos en el informe al periodismo como una tarea titánica en el país. Sí. Vía, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Agradecemos muchísimo e invitamos a todos que nos escuchan a buscar el sitio web de las organizaciones que lanzaron el informe para acceder al documento completo. Muchísimas gracias. A ti, Vía. Vía Barbosa es la coordinadora de incidencia de la ONG Reporteros Sin Fronteras para América Latina. Nos habló desde Brasilia. Son las 10 en punto de la mañana, hacemos una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy. Soledad y aislamiento del emigrante. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Emigrar es un proceso que conlleva grandes cambios y a menudo implica sentimientos de soledad y aislamiento para muchas personas.
Al mudarse a otro país se dejan atrás familiares, amistades y la cultura propia, elementos que proporcionan estabilidad y pertenencia. Estos cambios drásticos pueden afectar profundamente la salud mental y emocional de las personas migrantes, llevándolos a experimentar una sensación de desconexión en su nuevo entorno. Y ese es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. La soledad y aislamiento que siente el migrante. En Madrid está el sociólogo Tomás Páez Bravo. Tomás es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Tomás, muy buenos días. Muy buenas tardes allá al otro lado del océano. Gracias por atendernos. Gracias a ti, César, por la invitación a participar en tu programa. Y en la ciudad de Caracas está un gran amigo del programa que estuvo ausente un buen rato. Es nada menos que el doctor Ángel Oropesa. Él es psicólogo social titular, jefe de la Cátedra de Psicología Social en la Universidad Católica Andrés Bello. Ángel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos. Un gran abrazo, César. Un honor, como siempre, estar en tu programa. Gracias por la invitación. Y un gran abrazo a Tomás, un gran amigo de hace muchos años. Así es. Bueno, la conversación de hoy va a ser una conversación de buenos amigos. A ver, cuando hablamos de soledad y aislamiento, ¿de qué estamos hablando? Vamos a comenzar desde el punto de vista psicológico. Ángel, por favor. Fíjate, si yo soy yo en mis circunstancias, como decía Ortega, si las circunstancias cambian, pues yo también voy a cambiar. Y en el caso de la migración, las circunstancias cambian muchísimo. Por supuesto, hay cambios positivos. Acceso a otra cultura, no necesariamente buena, mejor o peor, sino otra cultura. Aprender otras costumbres, en algunos casos aprender otro idioma. Claro, por supuesto, influye también aquí el tipo de migración, si es deseada o no, si es forzada o voluntaria. Pero entre los posibles cambios negativos o las consecuencias negativas, quizá la más importante, la más frecuente, es la pérdida o la disminución ostensible de las redes de apoyo a la que está acostumbrada la persona. Realmente la persona, pues, de hecho, su relación, sobre todo en el caso de los venezolanos, que según los estudios mundiales de valores somos el país más familiero del planeta, nuestras redes de apoyo fundamental son la familia. El perder la familia, al menos parte de ella, pues te mueve el piso, un poco como tú decías en la introducción, César, mueve un poco lo que es el piso de la estabilidad y de la pertenencia. De hecho, el Observatorio Internacional de Migraciones ya ha acuñado un término, le puso el nombre de duelo migratorio, para referirse justamente a este dolor que significa la pérdida de lo familiar y que afecta tanto a nivel psicológico como físico. Ahora, esto no es solamente, César y Tomás, no es solo un estado emocional. Como tú bien dijiste, César, eso también afecta la salud mental. De hecho, existe ahora un concepto relativamente nuevo, o un síndrome nuevo, que se llama el síndrome de Ulises, que es un trastorno de estrés específico para los inmigrantes. Realmente el nombre propio es síndrome de estrés crónico y múltiple. Y es un conjunto de síntomas que se derivan de estresores asociados con el efecto de la migración. Básicamente los síntomas son 4. Uno, mucha ansiedad, sensación de preocupación permanente, hiperpensamiento, esta cantidad de cosas. Depresión, baja autoestima, sentimientos de minusvalía, de poca utilidad. Disociación, que es esa desconexión entre la experiencia física y la emocional. Y trastornos, lo que llaman trastornos somatomorfos, que son síntomas físicos de origen psicógeno. O sea, ya existe en la psicología un nombre propio para referirse a el efecto de la migración con, digamos, con los trastornos psicológicos. De hecho, se ha encontrado, y cierro aquí esta primera parte, algunos desencadenantes de este llamado síndrome de Ulises. El primero, por supuesto, la soledad por falta de las amistades consolidadas, las amistades con las que yo me crié y con las que desarrollé mi personalidad. Cierta incomprensión ante códigos culturales y la escala de valores de otro país, que de nuevo no son mejores ni peores, pero son distintas a las que yo estoy acostumbrado. Sí. Por supuesto, añoranza por los seres queridos que se quedaron en el país.
sensación de que el país que yo dejé, que yo conocí, está cambiando independientemente de mí, de manera desconectada de mí mismo, ¿no? De hecho, la gente que suele ir o regresa al país dice que el país le ha cambiado y ella no estuvo ahí en el cambio. Por supuesto, crisis de identidad al no saber qué referentes culturales me fijo. También miedo a no ser aceptado por la sociedad en la que estoy ahora y miedo por no contar con el apoyo familiar que tuve en mi país de origen. Entonces, de nuevo, más allá de que el sentido común, para darle la palabra a Tomás, diga que es normal que los migrantes tengan algún tipo de sensación de duelo por la pérdida de la familiar, esto ya ha pasado a acuñarse en la psicología como una especie de grupo de síntomas o de síndrome que cada vez se estudia más porque la migración, en el caso venezolano, pues tiende a aumentarse y la manera de ayudar a los migrantes es conociendo un poco qué hay detrás de eso. Hablaba el psicólogo social Ángel Oropesa. Tomás, en tanto coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, ¿han evaluado ustedes, han medido de alguna forma este concepto del duelo migratorio? Sí, es un tema con el que trabajamos. De hecho, hay todo un segmento en la red de organizaciones que trabajan salud mental. Estamos trabajando con la Escuela de Psicología de la Central. Hemos hecho esfuerzos con la Escuela de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Central, pero existe una red de psicólogos en el mundo. De hecho, mi esposa es psicólogo, mi hija es psicólogo, mi sobrina es psicólogo y además atienden a personas en Venezuela y se vinculan a la Universidad Central para atender. ¿Qué es lo que hace, coincidiendo con Ángel? Hola Ángel. Coincidiendo con Ángel, en el último estudio que nosotros hicimos, se revela el tema familiar y la migración ocurre de manera familiar también. Eso por un lado, eso ayuda a alivianar el camino, la carga. Una segunda tema se resume en una frase de uno de los entrevistados en el estudio que dice: mi Facebook se mudó para el exterior. Es decir, la gente tiene entonces sus amigos y sus redes de amigos que antes tenía en Venezuela en el viejo mapa, ahora los tiene en la nueva geografía. Entonces lo facilita. La tercera es: las tecnologías de información y la comunicación permiten incluso hacer juegos de dominó en familia. Entonces, a través de la pantalla, la gente hace juegos de dominó y participa en la cena navideña, que ahorita va a pegar fuertemente la expectativa de estar cerca de la familia. Entonces, sí, la sociedad está resolviendo ese tema de una manera muy linda. Promoviendo además encuentros, el Ayacaso a nivel global, se hacen encuentros de venezolanos para celebrar lo que va a ser la Navidad, que es uno de los momentos más familiares del venezolano, es decir, un momento sagrado pues, del venezolano. Sí, nosotros trabajamos con la diáspora en todos los sentidos, pero no solamente con los que están fuera, sino los que están dentro. Son 2 millones de niños y jóvenes dejados atrás en Venezuela. Hay unos trabajos que están haciéndose ahorita en algunas alcaldías en Venezuela y están las personas mayores también, ¿no? Entonces, no solamente lo pensamos, sino que estamos trabajando en ese tema. Hablaba el sociólogo Tomás Páez. Escribe Carmen María Figuera Rosales: Nicolás me debe a mi familia que está fuera de Venezuela. Mi sobrina está en Chile y está muriendo hoy, y yo acá sin poder abrazarla y darle mi amor. Dios te perdone, Nicolás, por mi dolor de hoy. Dios, qué fuerte esto. En algún momento escuché una frase que se me ha quedado, ¿no? Emigrar es como divorciarse estando enamorado. No te quieres divorciar, pero, caray, te obligan a separarte. Y tú dijiste, Ángel, en tu intervención, que influye mucho el carácter migratorio, la razón de la migración, ¿verdad? Si fue voluntaria, si fue planificada, o si ha sido, por el contrario, que en muchos casos ha sido de una forma obligada. ¿De qué manera eso nos puede determinar a los que están afuera y a los que se quedaron dentro? Porque para seguir con la metáfora del divorcio, el que se queda también le pega ese divorcio, ¿no? Ángel, por favor.
Sí, tú mencionabas esa frase ciertamente muy, muy dolorosa. Recordé otra de Pedro Pablo Peñalosa, quien es amigo mutuo de los tres. Y hace unos meses atrás, cuando el gobierno venezolano decidió hacer un programa de algo así como unas salas de recreación para los abuelos, una cosa parecida a esa, unos saraos para los abuelos, pues Pedro Pablo, con esa perspicacia que lo caracteriza, dijo, bueno, lo más que puede hacer el gobierno es montar saraos para los abuelos, lo que no puede hacer nunca es que mis nietos regresen a su casa. Entonces, eso realmente es muy doloroso. Y yendo antes de contestar la parte tuya, César, un poco lo que comentaba Tomás, la otra punta que a veces se nos olvida de esta cuerda lamentable es los que están adentro. El estudio Psicodata, que tú hiciste referencia alguna vez, que hacemos en la Universidad Católica Andrés Bello, una de las cosas que encontró un estudio nacional es que cuando le preguntamos a la gente si en los últimos 2 años había sido víctima de la pérdida de familiares o amigos producto de la migración, la cifra subió a 75%. O sea, es 3 de cada 4 venezolanos que en los últimos 2 años perdió a alguien, familiar, amigo por la migración. Pero no solo eso, insistiendo con el tema de Tomás, cuando entonces le preguntamos a ese 75% si se había visto afectada su cotidianidad, incluso su salud, por culpa de la migración, la cifra subía a 40. O sea, era casi la mitad de ese 75% víctima de la migración que decía, sí, no es solamente la gente que se va, es la gente que se queda, que entonces tiene, ya mencionaba Tomás, la cifra abismante de niños que tienen problemas no solamente de conductas disruptivas, de problemas de alimentación, sino de abandono abierto, sino gente que tiene que su cotidianidad fue alterada, incluso su salud física fue alterada producto de la migración. Claro, decíamos que una de las variables que se ha encontrado, y Tomás esto sabe por supuesto mucho más, es la causa de la migración. No es lo mismo que yo planifico una migración por razones de trabajo, de estudio. Entonces el manejo de las expectativas es un poco más real. Me voy con cierto piso prefabricado en términos de contacto, a que sea una migración como la que tú y yo conocemos, que es esa migración forzada de la noche a la mañana, producto de una persecución política, producto de una situación indeseada. Pues allí entonces la gente va como desnuda, o sea, la gente va como a encontrarse con un océano de incertidumbre. Y eso, por supuesto, genera mucha ansiedad y mucho estrés. El piso básico de todos los síntomas que se han asociado con los trastornos asociados a la migración suele ser estos dos: estrés y ansiedad. Estrés porque todo cambio brusco provoca estrés. Y ansiedad porque, bueno, porque es inevitable que al moverse en mi piso de estabilidad y pertenencia, pues me deje como en el aire. No sé de qué agarrarme y ahí empieza entonces gente que sabe de dónde agarrarse, gracias a Dios, cuenta con redes de apoyo, o las fabrica, o las construye, o gente que se queda guindando, y es la gente que tenemos que auxiliar porque son los más vulnerables. Tomás, a este duelo migratorio hay que agregarle un elemento que han padecido no pocos venezolanos que emigraron, y es el elemento xenófobo. ¿De qué manera ha afectado a esa diáspora venezolana la xenofobia que se ha sentido muy fuerte en algunos países, particularmente de América Latina? Cuando me hacen esa pregunta, César, yo siempre comienzo diciendo que la xenofobia comienza en Venezuela, comienza con el gobierno venezolano. Cuando el gobierno venezolano desconoce la existencia de que 1/3 de su población, es decir, 9 millones y pico ya de venezolanos están fuera, están en una nueva geografía, porque ya la frontera se rompió y se rompió la noción de Estado-Nación. Eso significa, y además obliga al Instituto de Estadística a no producir información oficial, y eso es un acto de desprecio, de desdén, de desconocimiento, de burlarse del otro. Entonces ese es el peor acto de xenofobia, y viene acompañado de otros actos de xenofobia. Lo hemos visto recientemente, se ha hecho viral la agresión de una muchacha que después pidió perdón en Chile a un chofer. Lo hemos visto en Bogotá, lo hemos visto. Pero yo también quisiera rescatar la parte positiva, la gente que construyó el cementerio en Riohacha para enterrar a los venezolanos que mueren, o la política de darle nacionalidad a 40.000 niños venezolanos que estaban en condición de apatridia, o los programas del estatuto, los programas de protección, los programas de visado, todos los programas ad hoc que ha inventado Latinoamérica para referirse. Y el último es la discusión agria
que se han generado a partir de un liderazgo político que confunde diáspora y además eso ha llegado incluso a sectores no precisamente del gobierno, que ha confundido diáspora con delincuencia, ¿no? Y no entienden que una cosa es la globalización de la delincuencia y no hay que confundir a un delincuente con un migrante. Un delincuente es una persona que delinque en su país, delinque en el tránsito y delinque en el país al que llega. Entonces, hay una confusión enorme porque se desconoce el círculo virtuoso que irremediablemente genera toda diáspora, en los aspectos positivos, el impacto positivo que genera toda diáspora, primero sobre sí mismo y al hacerlo sobre sí mismo, los efectos sobre su familia, los dejados atrás y sobre el país y el lugar de acogida. Digamos, la diáspora nunca es el problema, siempre es parte de la solución. Una pregunta muy breve, Tomás. Desde el 28 de julio a esta parte, ¿cómo ha funcionado la migración venezolana? ¿Se ha incrementado? ¿Se ha mantenido igual? Se ha incrementado, sigue saliendo venezolanos por Pacaraima, Guyana, Trinidad, Falcón, Aruba, Curazao, Darién y Táchira, ¿no? Digamos, Maicao, Darién y Táchira. Sí, se ha incrementado y por eso nosotros en el último informe que vamos a presentar ya vemos la tendencia, va a estar por encima de los 9 millones. La diferencia con los datos que maneja todo el mundo de los 7.800.000 que cita la OIM, obedecen a que la OIM trabaja sobre 23 países y nosotros trabajamos con venezolanos en 90 países en el mundo. Ya. Bien, el tiempo se nos vino encima. Entonces, Ángel, te dejo la palabra para concluir esta reflexión en el día de hoy. Antes quiero leer el testimonio del señor Federico Durán. Los dejados atrás la pasamos peor. Además de la separación posiblemente vitalicia, no tenemos la expectativa de futuro que tienen los emigrados. Fuente: yo tengo 89 y tengo 23 años sin ver a mis hermanos. Ángel, por favor. Sí, con respecto a lo que tú mencionabas, César, muchas personas, por supuesto, los migrantes enfrentan muchas dificultades para adaptarse a las costumbres locales, lo cual refuerza este sentimiento de desconexión y de exclusión. Si le agrega eso que mencionabas de estos síntomas primitivos como la discriminación, la xenofobia, el racismo, pues eso hace, por supuesto, que el sentimiento de aislamiento, de minusvalía, de menosprecio, pues aumente en las comunidades donde están. Yo creo que tenemos un reto inmenso por delante. Hay dos Venezuelas, una Venezuela dentro y una Venezuela afuera. Y parte del reto que tenemos por delante es unir a las dos Venezuelas. Hemos perdido muchísimo con la Venezuela que se fue, desde el bono demográfico, que no hay tiempo de explicarlo ahora, que lo perdimos por culpa de la migración, hasta la huida de la juventud. Pasamos de ser un país de jóvenes a un país ya de viejos, de gente de tercera edad. Nuestro reto por delante, más allá del cambio político, más allá de un cambio de gobierno, es cómo reunificamos a las dos Venezuelas. Y yo quiero reconocer, ahora que tengo unos segundos más, el trabajo de gente como Tomás, que ha dedicado el tiempo, la energía, el esfuerzo a ver cómo contribuimos cada quien desde su granito, desde su metro cuadrado de influencia, a dar su granito de arena para ver si algún día podemos hacer esta reunificación. Algún día Venezuela será una sola y no dos, como lo estamos sufriendo en este momento. Muchísimas gracias, Ángel, Tomás, por haber compartido con nosotros en la mañana de hoy. Gracias. Un abrazo, César. Un abrazo, Tomás. Gracias, Ángel. Gracias, César. Un abrazo. Tomás Páez Bravo es sociólogo y es el coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana. Nos habló desde Madrid. Y Ángel Oropesa es psicólogo social, jefe de la Cátedra de Psicología Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Él nos habló desde Caracas. Son las 10:24 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. El enviado estadounidense Amos Hochstein dijo hoy en Beirut que viaja hoy mismo a Israel para intentar cerrar las conversaciones de tregua, después de lograr lo que él definió como progresos adicionales en una segunda reunión con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri. El jefe del grupo terrorista Hezbollah, Naim Qassem, amenazó a Israel en un discurso hoy. La respuesta debe esperarse sobre el centro de Tel Aviv, amenazó.
¿Se logra o no se logra la paz entre Hezbollah e Israel? En Lima está el experto en los temas del Medio Oriente, Ariel Segal. Ariel, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel. Un honor estar en tu programa. ¿Cuál es la situación en este momento, a la fecha de hoy, cuando hablamos, Ariel? Bueno, como tú lo has mencionado, hay un esfuerzo diplomático muy importante de parte de Estados Unidos. Creo que la administración Biden, ahora que saben que el Partido Demócrata pierde la presidencia, el poder ejecutivo, van a intentar por lo menos dejar resuelto, si no el tema de una tregua total en el Medio Oriente, que eso implicaría también Gaza, por lo menos la tregua entre Hezbollah e Israel en el norte de Israel y el sur del Líbano, que es donde se encuentra básicamente el grupo guerrillero islamista Hezbollah. No lo veo muy fácil. Tenemos que recordar, primero son conversaciones indirectas, como tú bien lo leíste, la reunión de este enviado por Estados Unidos es con el presidente del Líbano, que para empezar es una figura simbólica porque quien manda es el primer ministro, pero no importa, y es un cristiano, es un musulmán, Nabil Berri. Pero no es una conversación directa con Hezbollah. Segundo, Netanyahu tiene presión en casa, en Israel, de que como en el Líbano ha sido muy exitosa la incursión militar y los éxitos en destruir a la cúpula principal de Hezbollah, la mayoría de los israelíes están más de acuerdo con permanecer en el Líbano, continuar minimizando la fuerza de Hezbollah, que con estar en Gaza. Entonces hay que ver si Netanyahu le está siguiendo la corriente en realidad a Biden o si y él prefiere esperar a Trump, que es lo que yo me imagino, o si de verdad prefiere cerrar una de los focos de guerra de Israel para concentrarse totalmente en Gaza. Ariel, es evidente, ha sido público y notorio que el señor Netanyahu no se las ha llevado del todo bien con el señor Biden. Y es público y notorio que se las lleva muy bien, por el contrario, con Trump. ¿Qué puede esperar Netanyahu de Trump? Que no llega sino hasta el 20 de enero, ¿eh? Sí, bueno, es público y notorio que en la primera gestión de Trump, todo lo que Netanyahu le pedía, Trump se lo daba. Y no estoy hablando solamente de la usual ayuda militar y ayuda económica que le dan todos los gobiernos de Estados Unidos a Israel, igual que a otros países del Medio Oriente como Arabia Saudita o Egipto. Pero también, vamos a recordar, Trump movió la embajada de Israel de Tel Aviv a Jerusalén. Sí. Y Trump también cerró las oficinas de la autonomía palestina, la moderada, la que gobierna en Cisjordania, en Washington. Prácticamente acabó con cualquier tipo de negociador del lado palestino y no se permitía hablar de la posibilidad mínima de un Estado palestino coexistiendo junto al Estado de Israel. Siendo esta la segunda gestión, aquí Trump se va a encontrar con un problema algo mayor. Él quiere completar lo que Biden intentó, pero el atentado que hizo Hamas en famoso octubre del año pasado cortó de raíz, que es un acuerdo de infraestructura y comercio que va desde la India hacia Europa, pasando por Jordania, Arabia Saudita, Jordania e Israel. Y eso implicaba establecimiento de relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita y el Estado de Israel. Después de la guerra en Gaza, los saudíes no podían
justificar ante el mundo árabe que están teniendo vínculos con un país que está matando a tantos palestinos. Ya. Trump va a querer hacer ese proyecto de infraestructura, de comercio, que algunos lo llaman la ruta de las especies, para competir con China, con la famosa ruta de la seda moderna, contemporánea. Pero para hacer eso necesita que Arabia Saudita haga la paz con Israel. Y en este caso es muy difícil para los saudíes, no tanto el tema del Líbano, porque los saudíes están mucho con Israel en el tema del Líbano, porque Hezbollah es un grupo chiita radical y Arabia Saudita es una teocracia sunita, y están entonados con Israel en ese tema. Pero el tema de Gaza, donde la población en su mayoría es sunita, como la saudí, y Hamas es un grupo sunita, como el gobierno saudí, Arabia Saudita, si no se frena la guerra en Gaza, difícilmente va a poder aceptar entrar en todo este trato, que es una visión ya muy diferente del Medio Oriente. Entonces, no sé si en esta ocasión lo que espera Netanyahu, de que se le conceda todo, va a ser posible como en la primera gestión de Trump. Ya. Ariel, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Bueno, gracias a ustedes, un placer. Ariel Segal es un experto en los temas del Medio Oriente, nos habló desde la ciudad de Lima. Son las 10:35 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Y qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, cada vez más se acerca la etapa final del juicio a Dominique Pelicot por parte de su esposa Giselle. Recordemos que Dominique Pelicot está acusado de drogar a su mujer durante casi una década e invitar a decenas de hombres a abusar de ellas mientras se encontraba inconsciente. Hoy subió al estrado para dar sus alegatos finales y dijo que ha confesado todos los actos cometidos contra su ahora ex esposa. También aprovechó su declaración para dirigirle unas últimas palabras a Giselle, su hija, y también su única hija hembra y sus hijos varones. Dijo: nunca debía hacer esto, voy a morir como un perro. A petición de su abogada, Beatriz Zavarro, Pelicot ha reiterado sus disculpas por todo el dolor causado, a pesar de que Ross reconoce que no será suficiente. Mis hijos prefieren llevar el apellido de otro, ha recordado. Florian Pelicot, su hijo menor, aseguró que se sentiría aliviado si descubriera que Dominique Pelicot no es su padre. Fui testigo de lo que vivieron después de descubrir este desastre. No imaginaba hasta qué punto, lo siento mucho por ellos, ha dicho el hombre de 71 años. Pelicot ha asegurado que si pudiera le gustaría mirar directamente a su hija Caroline Darian a los ojos y volver a hablar con ella. A lo cual ella respondió: jamás te iré a ver, Dominique, morirás solo como un perro. No tienes el valor de decir la verdad, ni siquiera sobre tu exmujer. Morirás en la mentira, estás solo en la mentira. Es una pena, no tienes valor, gritó su hija. Dios, qué cuadro tan horrible. Sí, ahora hay que esperar entonces cuál va a ser la decisión del jurado y cuáles van a ser las penas, tanto para él como para los 51 hombres acusados de haber violado a Giselle. Dios, qué caso tan escabroso, ciertamente. Así es. Gracias, Flor Alicia. Bien, como saben, tendremos a partir de mañana, 21 de noviembre, en el Hotel Colonnade de Coral Gables, el tercer Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral del Family Office del ILAEF. ILAEF es el Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares. Hoy vamos a conversar con Natalia Christensen Saracho. Ella es la presidenta del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y la actual presidenta del Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar. Natalia, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Buenos días a toda la audiencia. Natalia, ¿qué es un protocolo familiar? Un protocolo familiar, pudiéramos decir que es como la herramienta estrella o el instrumento que muchas veces se utiliza en la consultoría de empresa familiar para favorecer que las familias dueñas de empresas logren acuerdos, elaboren los acuerdos y los plasmen en un protocolo. Y esos acuerdos
pueden versar sobre la incorporación de los familiares al trabajo, pueden versar sobre cómo la familia empresaria prevé a través de mecanismos de planificación traspasar la propiedad de las acciones, pero también traspasar las propiedades de otros bienes intergeneracionalmente o hacia terceros no familiares, y cómo esos terceros que de alguna manera van a vender su participación de la empresa o de un patrimonio o de otro bien, le dejan a los que se quedan con otros socios, ¿no? Claro. Entonces, a veces también en esos protocolos se habla de un plan sucesorio. ¿Cómo vamos a elegir a nuestro futuro líder, a nuestro futuro CEO, o a nuestro futuro CEO de un family office o CEO de una corporación tipo una empresa operativa, una empresa comercial? Entonces, en los protocolos, fundamentalmente, me gustaría que, si bien se conoce como que es el documento que plasma, donde se plasman los acuerdos, lo más rico de un protocolo es el proceso de elaboración, donde se construye realmente una conciencia y un compromiso explícito por parte de los integrantes adultos sobre a qué se comprometen a actuar ante determinadas circunstancias o hechos que pudieran acontecer en su relación de familia, empresa y patrimonio. Muy bien. Natalia, ¿y en qué va a consistir su participación en este tercer congreso del Family Office? Bueno, mi participación en este tercer congreso, fundamentalmente voy a trabajar sobre lo que es la gobernanza familiar, sobre lo que gobernanza familiar aplicada o implementada a el Family Office, ¿no? Entonces, ahí hay 4 estrategias fundamentalmente. Una de las que recién hablábamos, ¿no? Cómo trabajar el protocolo de empresa familiar, el protocolo en el cual hacer hincapié en estos acuerdos que tienen que ver con las responsabilidades y los roles bien definidos de los miembros que componen ese Family Office, qué objetivos se propone ese Family Office, qué políticas tiene que respetar ese Family Office y los integrantes que la componen y quiénes se relacionan con ese Family Office. Pero también voy a hablar de otras estrategias como el Consejo de Familia, un órgano que es de pensamiento estratégico empresario familiar o patrimonial familiar, en el cual hay que tener muy bien definidas la función principal. Y a mí realmente me gustaría decir que tenemos que tener muy claro cómo definir la visión de una familia empresaria o una familia patrimonial. Sí. Porque a veces en los Family Office nos podemos encontrar con esa dualidad, con que familias que ya vendieron su empresa y se quedaron como una familia patrimonial, solamente administrando un patrimonio, o familias que conviven con 2 realidades. Una que es el ser familia empresaria porque su empresa sigue operativa y siguen siendo realmente protagonistas de la dirección de esos negocios, pero también a la vez son protagonistas de cómo dominan un patrimonio. Claro. Y además del Consejo de Familia y del protocolo, hay otras 2 estrategias importantísimas que tienen que tener en cuenta. Una es la planificación sucesoria y la preparación de esa siguiente generación. Y otra es lo que también hoy tiene que ver y llama mucho y convoca mucho a las siguientes generaciones, es realmente generar inversiones responsables y pensar sobre los propósitos que tienen las inversiones para nuevas generaciones, ¿no? Muy bien. Bueno, Natalia, estaremos allí pues muy atentos a su intervención. Gracias por atendernos en esta mañana, Natalia. Natalia Christensen Saracho va a intervenir mañana en el tercer Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral. Ella es la presidenta del Instituto Latinoamericano de Empresa Familiar. El tercer Congreso Latinoamericano sobre Gestión Integral del Family Office del ILAEF, Instituto Latinoamericano de Empresas Familiares. Esto va a ser en el Hotel Colonnade en Coral Gables. Y ahora a las 10:43 pasamos la página. ¿Qué pasó ayer en Chile? Tenemos al buen amigo Daniel Chapela en este momento en la línea telefónica. Daniel, buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel, qué placer saludarte, ¿cómo estás? Igual, un gusto hablar contigo.
¿Qué pasó ayer, Daniel? Bueno, mira, fue un partido donde Venezuela volvió a mostrar las carencias que viene denunciando desde hace un tiempo. Un equipo desequilibrado, un equipo al que le cuesta manejar los resultados a favor. Ayer estuvo ganando el partido 2 veces y terminó goleado y superado futbolísticamente, y da la sensación de que está pasando por un periodo crítico en cuanto a su juego, ¿no? Me parece que lo de la Copa América fue un espejismo, porque la selección llegó hasta los cuartos de final y con muy buenos resultados, e incluso se fue del torneo invicta, pero no ha podido tener consistencia, y ya ha disputado prácticamente el 70% del proceso de clasificación al Mundial. En este momento está fuera del grupo de clasificados, ¿no? ¿Y es factible que recupere lo perdido, o ya es mejor olvidarlos? No, bueno, a ver, el puesto de repechaje está relativamente cerca. Venezuela está un punto por debajo de Bolivia, que ha tenido un repunte en la parte final de la eliminatoria, fundamentalmente porque comenzó a jugar sus partidos de local a 4.200 metros de altitud en la ciudad del Alto, y eso claramente implica una ventaja que los otros no tienen. Pero digamos, todavía tiene partidos, sobre todo de local, en los que uno asume que puede sumar de a 3 puntos, que es como se avanza en esta eliminatoria. Tiene que recibir a Bolivia y a Perú, por ejemplo, que son rivales que, en mi opinión, futbolísticamente están por debajo de Venezuela. Entonces, yo no creo que esté perdida la esperanza, pero es una señal de alarma lo de los últimos partidos, porque, digamos, con ese rendimiento se le va a escapar una oportunidad única. Esta es una eliminatoria que, como se sabe, otorga 6 cupos directos y uno de repechaje a la Copa del Mundo de 10 selecciones que compiten, ¿no? Ya. Daniel, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. No, un placer siempre, César Miguel, un saludo. Gracias, fuerte abrazo. Daniel Chapela, nuestro compañero acá en Éxitos. Son las 10:46, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxitos 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Son las 10:48 de la mañana. Esta noche a las 9, análisis semanal en TVV Network. Hoy moderado por Jessica Morales. Jessica va a abordar el impacto del triunfo de Donald Trump. Tendrá como invitado a Benjamín de Urre, analista político, y a David Ramírez, especialista en banca internacional y finanzas, el impacto del triunfo de Donald Trump en el mundo de las finanzas. Eso será a las 9 de la noche. Antes, a las 8, la última con Carla Angola. Todo esto por TVV Network. En medio de la Miami Art Week se ofrece la feria Spectrum Miami del 5 al 8 de diciembre. Allí en Mana-Wynwood. Una oportunidad única para que conozcamos la obra del artista sudafricano Marco Olivier. Vamos a recibir aquí en el estudio a Daniel Moreno, quien es el director de la Marco Olivier Collection. Daniel, buenos días, bienvenido al programa, muchas gracias. Buenos días, un placer, muchas gracias. Daniel, a ver, al público que nos escucha en este momento, diles quién es Marco Olivier y cuál es su peso y trascendencia en el arte de hoy. A ver, Marco es un artista sudafricano, como hemos dicho, es una persona muy apasionada por el arte. Tiene una historia y un cuento personal muy interesante, por lo cual se ve en su arte, en sus esculturas. Y pues hoy en día yo lo veo como un artista muy clásico, moderno, que no se ve mucho en estos días con todo el arte digital y moderno que hay. Él tiene unas obras de artes muy clásicas, muy de alta calidad, de otro nivel de mucho lo que se ve hoy en día. Ahí estamos viendo algo de su obra, esos rostros que son muy expresivos, ¿no? Y él va a venir, ¿qué vamos a ver de él acá en Miami?
vamos a ver unas obras nuevas que tiene. Lo más significativo que vamos a estar exponiendo es una serie que se llama Fragments, que está hecho de unos materiales muy sostenibles que consiguen plásticos del mar, del océano, botellas de Pepsi, bolsas de plástico y tal, y las reciclan y las convierten en estas obras de arte que estamos viendo ahora. Eso es lo que más ilusión nos da de exponer en este show. Él va a estar aquí también, por supuesto. Estas obras que estamos viendo, estos rostros son hechos de desechos del mar. Exacto, estos mismos que estamos viendo, que tienen estas texturas ahí, eso todos son hechos de lo que se ha recogido del mar. Entonces, al hacer este arte, estas obras, está pues ayudando y apoyando a mejorar el medio ambiente y el estado, las condiciones del mar. Y pues sí. A los amigos que no están viendo las imágenes, los que solo están en el receptor, por ejemplo, que están conduciendo, les trato de describir. Son como máscaras de rostros humanos. Sí. Y estas máscaras están como fragmentadas. Exacto. Y se hacen con estos retazos. Son máscaras grandes, ¿eh? Son máscaras de unos 60 centímetros de largo aproximadamente, ¿verdad? 60 por 30 por ahí, aproximadamente. Sí. ¿Cuántas obras tendremos acá, Daniel? Pues tendremos en el Show Spectrum, ahora en diciembre, tendremos entre unas 6 y 8 obras, la mayoría que serán desde estas, la serie Fragments, que está hecho de otra vez los materiales sostenibles. Pero sí, las máscaras son como máscaras humanas, ¿no? Formas muy naturales basadas en todos nosotros, en nuestras caras. Y como dijiste, miden de entre 60 centímetros hasta 5 metros. Vamos a tener una de las más grandes que tenemos aquí en Estados Unidos, que mide 3 metros y medio, va a estar expuesto ahí en el Spectrum Art Show. ¿Y cuándo viene él? Él viene la semana entera de la feria, entonces a partir del 2 o el 3 de diciembre va a estar acá con nosotros y todos los días ahí en el Art Show si le quieren conocer. Magnífico. ¿Qué expectativas tienen ustedes, tienes tú en particular como director de la colección Marco Olivier? Pues estoy muy ilusionado de tener el privilegio de mostrar su arte y de representarle. Y es la primera vez que está representado en Estados Unidos. Tiene éxitos en Europa, en África, en Asia, pero me da mucha ilusión nomás tener la oportunidad de mostrar su arte al mundo aquí, al público en Miami. Y pues, si la gente disfruta el arte, será un éxito para nosotros. Invita por favor a nuestros oyentes entonces, Daniel. Por favor, vengan a visitarlos al booth 801 en el Spectrum Art Show de jueves el 4 hasta domingo el 8 de diciembre. Maravilloso. Allí estaremos. Y muchas gracias por venir al estudio en esta mañana, Daniel. Muchas gracias a usted, un placer. Daniel Moreno es el director de Marco Olivier Collection. Gracias por venir. Y el reloj nos dice 10:55. Y así nos vamos por el día de hoy. En Conexión fue una producción de Floralis Sansola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.